El artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en ningún caso la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente. Sin embargo, el 13 de junio de 2021 se presentó ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una posible contradicción de tesis entre los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito y al llegar a esta contradicción de criterios a la segunda sala de la Suprema Corte, los ministros se percataron de que en realidad no existía esta contradicción de criterios. Pero, ¿a qué se debía todo esto? Pues bueno, ese será el objeto de análisis de este video. Es importante este análisis, ya que cualquiera de nosotros podría verse involucrado en un proceso penal de este tipo, y tendremos la incertidumbre de si la sentencia escrita puede llegar a exceder los alcances de la que es emitida oralmente. De acuerdo a la jurisprudencia 1650-77, para que exista una contradicción de criterios es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera es que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo o mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese. Y la segunda condición es que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gira en torno a un mismo problema jurídico, ya sea en el sentido gramatical de la norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. El primero de los criterios emitidos fue el del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, quien a través de la versión oral de una sentencia definitiva dictada en un recurso de apelación, resolvió que la resolución oral no puede complementarse con la resolución escrita, ya que la motivación y fundamentación de la versión escrita es irrelevante, toda vez que la sentencia oral es la que debe de estar debidamente fundada y motivada. El segundo de los criterios fue emitido por el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º Circuito, quien resolvió a través de la versión escrita de una resolución dictada en un auto de vinculación a proceso, en la cual determinó que se debe de interpretar que en la audiencia oral el juzgador se encuentra constreñido a exponer los argumentos torales únicamente, estando en aptitud de ampliarlos en la versión escrita. La resolución a la que llegó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que 4 de los ministros determinaron que no existe esta contradicción de criterios, ya que la conclusión a la que las autoridades arribaron debía de ser con motivo de problemas jurídicos idénticos y además que estos problemas jurídicos hayan sido resueltos en la misma vía. El problema fue que el segundo tribunal colegiado en materia penal llegó a su conclusión con motivo del análisis de la versión oral de una sentencia definitiva dictada en un recurso de la apelación, mientras que el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa llegó a su conclusión con motivo del análisis de la versión escrita de una resolución dictada en un auto de vinculación a proceso. Es decir, en uno de los casos se analizó la versión oral de una sentencia definitiva y en el otro se analizó la versión escrita de la resolución de un auto. Asimismo, en un caso se analizó el problema jurídico en un recurso de apelación, mientras que en el otro caso se analizó el problema jurídico en un auto de vinculación a proceso, y por ende la Suprema Corte de Justicia no podía admitir esta contradicción de criterios. Por su parte, el voto particular que formó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá considera que la conclusión a la que las autoridades arribaron debe de ser con motivo de problemas jurídicos idénticos. Sin embargo, difiere en que no necesariamente deben de ser resueltos en la misma vía, sino que basta con que se analice un mismo problema jurídico. El ministro considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí debió de haber admitido este caso, ya que en realidad sí existe la contradicción de criterios, ya que se está analizando un mismo problema jurídico de fondo, que es si la sentencia escrita excede el alcance de la emitida oralmente, independientemente de que de un caso derive de una versión oral de una sentencia definitiva, en un recurso de apelación, y en el otro caso derive de la versión escrita dictada en un auto de vinculación a proceso. Como podemos darnos cuenta, los tipos de problema a resolver son dos. En primer lugar, se trata de un problema de interpretación. Este se da cuando un enunciado puede tener dos posibles lecturas o cuando una frase puede tener dos significados. Y por otro lado, tenemos un problema procesal o procedimental.
que son problemas en los que antes de plantearse el problema de cómo debe decidirse la cuestión de fondo, el juez se plantea si debe decidirla, es decir, si es competente para hacerla y si quien plantea la cuestión ha seguido el procedimiento adecuado para ello. El problema de interpretación aplica a este caso, ya que el objeto de análisis de esta investigación es justamente una contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados que realizan la interpretación de un mismo artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dando como resultado conclusiones contradictorias, lo que hace que la Suprema Corte de Justicia tenga que intervenir. Y aquí es donde entra el problema procesal o procedimental, ya que la Suprema Corte de Justicia tiene que determinar si en realidad existe o no esta contradicción de criterios. Así, la Suprema Corte de Justicia interviene y resuelve que efectivamente no existe una contradicción de criterios, por las razones antes expuestas, ya que el problema jurídico no fue idéntico y además se resolvió en distinta vía.